¿Cómo enseñar a los estudiantes la mejor conducta dentro de la ciudadanía digital, según los especialistas en el tema? Mujeres migrantes transgénero padecen violencia desmedida en México y Estados Unidos, señalan expertos estadounidenses. México es el país con los horarios laborales más largos, indica la UNAM. Y permanezcan atentos, porque estamos seguros de que el tema que les presentaremos en la sección de entrevista será de su completo interés. Es un gusto darles la bienvenida nuevamente a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILCE. Acompáñanos la siguiente media hora para hacer un recorrido por la información de cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente generada en Iberoamérica. ¡Empezamos! El Internet ha dotado de infinitas posibilidades y recursos a la educación, pero no hay que olvidar que para que su uso sea correcto y seguro para los estudiantes, se deben considerar ciertos aspectos. Veamos algo al respecto. Al igual que los estudiantes tienen que aprender a ser buenos ciudadanos dentro de su comunidad, también tienen que saber cómo comportarse y ser una parte positiva de la comunidad digital. La ciudadanía digital implica una responsabilidad importante que todos deben entender, ya que sintetiza muchos aspectos del comportamiento y acciones del mundo real. La ciudadanía digital, también llamada ciberciudadanía o e-ciudadanía, supone la comprensión de asuntos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, así como la aplicación de conductas pertinentes a esa comprensión y a los principios que la orientan: ética, legalidad, seguridad y responsabilidad en el uso del Internet, las redes sociales y las tecnologías disponibles. En el caso de los estudiantes, y dependiendo de su edad, hay diferentes áreas a considerar para inducirlos a ser buenos ciudadanos digitales. La mejor manera de asegurar que los niños entiendan este concepto es construir adecuadamente las lecciones diarias. Mediante la práctica de todos los días, se convierte en una segunda naturaleza, lo cual no requiere mucho tiempo o esfuerzo extra, ya que los niños y jóvenes usan la tecnología cotidianamente. Uno de los primeros puntos a tomar en cuenta es la seguridad. El siempre latente peligro de entrar en contacto con extraños con malas intenciones o de ser víctimas de acoso cibernético debe alertar a padres de familia y maestros para enseñar a los estudiantes acerca de este aspecto de la tecnología. Así, podrán aprender cómo tratar a los demás en línea y cómo reaccionar cuando alguien excede los límites de respeto. Cuando los estudiantes hacen presentaciones, se deben tratar con ellos aspectos como los derechos de autor y los derechos intelectuales. Para los estudiantes más jóvenes, se pueden destacar temas como el plagio y citar sus investigaciones. Según la edad del niño, se puede empezar a preguntarles si les gustaría que su trabajo sea explicado y usado por otros. Haga que piensen en cómo se sentirían si alguien fuera a sacar provecho de su trabajo, especialmente si se hizo sin su consentimiento. Estos son solo 2 ejemplos de los muchos temas que necesariamente deben abordarse al enseñar a los niños y jóvenes a conducirse adecuadamente en el mundo cibernético. Encontrar los recursos adecuados para llevar a cabo estas tareas podría ser complicado. Con la evolución constante de la tecnología, las nuevas herramientas y recursos cambian rápidamente. No obstante, uno de los recursos más beneficiosos para los educadores son los foros y paneles de discusión, donde los maestros, administradores y otros actores del ámbito educativo comparten sus experiencias e ideas. Algunas aplicaciones proporcionan una excelente manera de enseñar a los estudiantes en cualquier rango de edad, aunque puede ser difícil encontrar aplicaciones que funcionen en un entorno escolar. Una gran cantidad de dispositivos también están disponibles, aunque pueden tener un costo prohibitivo. Sin embargo, algunos trabajan para mantener los costos al mínimo. En última instancia, la colaboración es la mejor manera de encontrar los recursos más adecuados para sus lecciones. Al empezar a encontrar nuevas y emocionantes maneras de enseñar la ciudadanía digital, no se olvide de considerar la edad de los alumnos. Cada grado escolar requerirá un enfoque y nivel de complejidad diferente. Usted tiene que mantener los objetivos y las expectativas apropiadas para el nivel al que se enfoca.
Considerado el 20º mejor guitarrista de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, el mexicano Carlos Santana ha dado la vuelta al mundo con su estilo inconfundible. Conozcamos más de él en el siguiente perfil. Carlos Humberto Santana Barragán, o simplemente Carlos Santana, es un hombre que ya podría considerarse legendario dentro de la música por diversos motivos. Su sonido único de reminiscencias latinas, los escenarios que ha pisado, las figuras con las que ha tocado o los premios que ha recibido. Nacido en 1947 en Autlán, Jalisco, México, Santana vivió parte de su niñez y adolescencia en Tijuana, Baja California, una ciudad fronteriza con Estados Unidos, país al que terminaría por emigrar para involucrarse en el ambiente pintoresco de San Francisco con sus diversas influencias culturales y estilos musicales. A mediados de los años 60, Santana conforma la Santana Blues Band y cierra la década presentándose en el Woodstock Peace Love Music Festival, iniciando su participación con la melodía Black Magic Woman. De ahí en adelante es historia conocida. Éxitos de la década de los 70 como Oye cómo va, Samba pa' ti y Europa fueron suficientes para consolidarlo como uno de los mejores del género. Los 80 fueron años de presentaciones en vivo, pero a finales de los 90 vuelve a los estudios de grabación y realiza el álbum Supernatural, con el que marcó un nuevo hito en su carrera. El siglo XXI ha significado para Carlos Santana años de cosechar lo sembrado, presentaciones y reconocimientos, años de compartir el escenario con artistas consagrados y nuevos valores, siempre manteniendo su calidad de primera figura de la música. En materia de reconocimiento y respeto a los derechos de los migrantes, aún falta mucho por lograr. Y en cuanto a los migrantes transgénero, el reto es doble. Veamos qué nos dice sobre esto la siguiente nota. De acuerdo con una investigación realizada en la Universidad de Cornell, ubicada en Ítaca, Nueva York, las mujeres trans en México se enfrentan a la violencia ejercida por el crimen organizado y las autoridades del Estado, como la policía y el ejército. Además, aquellas que migran del país hacia Estados Unidos en busca de refugio y una mejor condición de vida se enfrentan a la transfobia institucional. El estudio basó sus resultados en investigaciones académicas, reportes de medios de comunicación, testimonios de expertos y entrevistas con organizaciones civiles de México y Estados Unidos. Su principal objetivo es informar, capacitar y sensibilizar a los jueces de inmigración y funcionarios de Estados Unidos sobre lo que enfrentan las personas transgénero que son solicitantes de asilo. El informe señala que el sistema de inmigración de Estados Unidos hace complicado el asilo de estas personas debido a que no reconoce la transfobia, el racismo y la discriminación institucional hacia las mujeres transgénero. Pese a que no existen cifras que indiquen la cantidad de personas trans que han solicitado asilo al país vecino, se cree que su situación se ve agravada debido a la persecución y estigmatización basada en su identidad de género. El documento revela que los jueces de inmigración no son capaces de reconocer las diferencias entre la identidad de género y la orientación sexual, por lo que en el proceso de solicitud de asilo se refieren a las mujeres trans como hombres homosexuales con identidades femeninas. De acuerdo con diferentes activistas, esta es una descripción inexacta e irrespetuosa de la identidad de género, que no pone en contexto las situaciones de violencia a las que estas personas están expuestas. El reporte indica que pese a los avances de derechos humanos en materia de diversidad sexual en México, como el reconocimiento del matrimonio igualitario y el derecho de las personas trans a modificar sus documentos legales en la Ciudad de México, las mujeres transgénero aún son objeto de discriminación, odio, violencia, abuso policial, violencia sexual y asesinatos. Según la investigación, la marginalidad económica, el rechazo familiar, la estigmatización social y la falta de reconocimiento y comprensión de su identidad de género son factores que vulneran a esta población e intensifican la violencia hacia las personas transgénero, específicamente hacia las mujeres.
Activistas de la diversidad sexual señalan que es necesario que políticos, iglesias, escuelas, empresas y nuestra sociedad en conjunto comprendan que la presencia de las personas trans es una realidad y que como parte de la sociedad tienen los mismos derechos que los demás, entre ellos el reconocimiento y respeto a su condición. Hoy en Horizonte Iberoamericano abordaremos un tema que nos incumbe a todos, y es que como habitantes de este planeta estamos expuestos a desastres naturales como sismos, huracanes y erupciones volcánicas. Por eso en el estudio nos visita Reinaldo Vela Coreño y Flavio Merillo para hablarnos de la cápsula K107, una cápsula de sobrevivencia ante desastres naturales. Reinaldo Vela Coreño es ingeniero civil por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido asesor en la Cámara de Senadores, ganador del Premio de Ingeniería de la Ciudad de México en 2009, inventor de la cápsula K107 y director ejecutivo del proyecto. Por su parte, Flavio, originario de Italia, estudió en su país la licenciatura en Economía y en Francia un máster en Gestión Internacional. Es fundador de Andromeda Instruments, la empresa que desarrolla y distribuye la K107. Reinaldo, Flavio, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. ¿Les parece si nos cuentan, en principio, cuál es el papel de cada uno en este proyecto? Pues Reinaldo se encarga de todo el desarrollo tecnológico acerca del proyecto y se encarga también de pensar a nuevas tecnologías que se pueden aplicar al producto. Mi tarea es encontrar los justos aliados para la correcta distribución, producción y comercialización de la cápsula K107. ¿Cómo surge la idea de esta cápsula? Y sé que existe una anécdota con respecto al nombre de esta cápsula. ¿Nos compartes? Efectivamente, Jackie, la idea surgió hace aproximadamente más de 7 años en un salón de nombre K107 en la Guana Azcapotzalco, cuando tu servidor recibía clases de estructuras isostáticas. El profesor en aquel momento hizo un comentario que prácticamente marcó mi vida. ¿Cuál fue? El futuro gran terremoto que tiene que llegar al Valle de México. ¿A qué terremoto me refiero? Al que va a tener origen en la brecha de Guerrero. Mi mente, mi cerebro se puso a pensar muy rápido y dijo, ¿qué voy a hacer ante un nuevo sismo, terremoto mayor al de 1985? Pues correr. Pero mi mismo cerebro se puso a pensar y dijo, no puedes poner tu vida en manos de tu condición física, es decir, correr, porque a lo mejor no es lo suficiente. Fue donde por primera vez empecé a emprender una idea para llegar al dispositivo K107 que actualmente ustedes ya conocen. Estoy en mi casa y tengo la cápsula. Surge un desastre natural. Entonces, ¿qué hago? La cápsula K107 está inventada para soportar cualquier tipo de desastre natural. Llámese un huracán, un tifón, una avalancha, un tornado, inundaciones, terremotos. ¿A qué nos referimos con terremotos? No necesariamente es el movimiento telúrico. Está diseñada para soportar el colapso del inmueble que fue afectado por un terremoto. No obstante, el dispositivo está pensado para que resista otro tipo de fuerzas que no solamente se presentan en el colapso de un inmueble, es decir, fuerzas del viento originadas por un tornado, por un huracán, tifones, inundaciones, etc. ¿Cómo está equipado por dentro? Mira, la cápsula tiene forma de huevo de Velociraptor, no solamente porque pasó por mi mente que así fuera, no, es producto de más de 3 años de investigación, es producto de haber ensayado más de 2000 figuras geométricas en un software llamado SolidWorks, hasta que llegamos a la mejor figura para que resista todas las fuerzas que existen derivadas de los desastres naturales o los colapsos de los inmuebles, es decir, fuerzas de torsión, tensión, compresión, cortante, momento flexionante, impacto. Todas estas fuerzas se presentan en el colapso de un inmueble o ante un desastre natural. ¿Qué es lo que viene a hacer el dispositivo K107? Cuando es convexa en los polos, es decir, forma de huevo, a nosotros nos permite asegurar que esta forma es la que mejor resiste estas fuerzas que te acabo de mencionar. Si eso le sumamos que el material que la constituye son materiales de la industria aeroespacial,
prácticamente tenemos un superhuevo que va a aumentar las probabilidades de supervivencia del tripulante ante un fenómeno natural o desastre natural. ¿Qué tan difícil es conseguir los materiales que necesita para su construcción? México es un país, una economía emergente. Gracias a ello, hay producción nacional de los materiales que constituyen la cápsula K107. El invento es mexicano, tu servidor es el inventor. Actualmente ya tenemos un producto 100% mexicano real que va a estar al alcance de todos los habitantes de la Ciudad de México. La cápsula K107 está pensada para la supervivencia, pero ¿qué dispositivos tiene dentro para asegurarla? Es decir, tiene alimento, tiene un baño, tiene GPS y en el caso de un sismo, por ejemplo, reacciona a partir de la alerta sísmica. Pero ¿a partir de qué intensidad esta cápsula nos indica que estamos en riesgo? Es decir, se activa. Se activa. Muy bien, mira, acabamos de hablar de la figura convexa en los polos, es decir, el huevo de Velociraptor. Es la resistencia del cascarón. Pero el tripulante requiere de provisiones para poder sobrevivir un mes, en lo que la Brigada de Rescate Internacional K107 hace la extracción del dispositivo entre los escombros, derivado del colapso del inmueble. ¿Qué contiene el dispositivo K107? Contiene 4 GPS de localización, con respaldo de 18 satélites. Contiene un QR, que se nos va a permitir comunicación entre cápsulas en el mismo inmueble. Contiene un compartimiento de heces fecales, lo que ustedes le llaman baño. ¿Qué contiene ese compartimiento? Polímeros de absorción. Contiene un banco de alimento, base amaranto. Es un alimento con un alto contenido en kilocalorías. Es ultraligero. No requiere conservadores. Tiene un depósito de agua base gel. Contiene un despresurizador. El despresurizador está basado en el principio de los aviones, es decir, va a reciclar el oxígeno que se encuentra en el interior del dispositivo. Si a todo esto le sumamos la iluminación LED que tiene en su interior por medio de un banco de baterías base litio en la base, tenemos un arca para la vida. Es decir, la cápsula K107 contiene en su interior todo lo necesario, toda la tecnología para aumentar las probabilidades de supervivencia del tripulante derivado del colapso de un inmueble o un desastre natural. Supongo que debe existir una forma de mantenimiento. Es correcto. ¿Cómo se lleva a cabo? Es un mantenimiento preventivo. ¿Y en qué consiste el mantenimiento? Va cada 6 meses. Estos 6 meses, ¿en qué consiste el mantenimiento del dispositivo K107? En hacer una revisión de todos los insumos que te acabo de mencionar. La cápsula K107 cuenta con su propia alerta sísmica. De hecho, tenemos nuestro propio sonido. No obstante, es importante mencionar que estamos ligados a la red del CIRES, porque sabemos que el CIRES tiene toda la red del Pacífico monitoreando las placas que se encuentran en el litoral mexicano, en esa área. No obstante, en cuanto se active la alerta sísmica pública, se activa la alerta de la cápsula. ¿Qué intensidad, qué magnitud? Hablamos de 6 grados. Cuando se activa la alerta pública, se activa la cápsula. Una vez que tienen el proyecto, que lo desarrollan, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes poder desarrollar y comercializar la K107? Pues mira, fue muy difícil porque es un proceso que llevamos desde más de un año y claramente la cápsula al final es un producto de prevención y como todos los productos de prevención muchas veces no pegan en el público hasta que se lleva el momento de la necesidad. Y después de los 2 temblores terribles que tuvimos en México en septiembre, seguramente hemos empezado a ver un mayor interés de la gente. ¿Qué tan accesible es la K107 para cualquier persona? Pues allá creo que el discurso es siempre cuánto uno valora su vida. El dispositivo ya decimos casas muy pequeñas, es decir, una casa de un nivel, se puede sin problemas comprar por alrededor de 22,000, 25,000 pesos. Y desde acá hemos desarrollado varios dispositivos que se adaptan
ambos a las características del inmueble y a las características físicas de la persona, es decir, tu altura o tu peso. Y en el caso del edificio, es decir, qué tipo de cimentación, dónde está ubicado, cuántos son los niveles, cuál es la estructura del edificio, porque claramente el concreto es más pesado del acero y eso cambia los parámetros con el cual tenemos que desarrollar la cápsula. Ustedes tienen que hacer una investigación primero de cómo está mi inmueble y cuáles son las características de la persona que... Es correcto, la cápsula está hecha a medida de cuáles son las necesidades del cliente. ¿Cómo surge Andromeda Instruments? Pues Andromeda Instruments surge después de una tragedia, que fue la tragedia que pasó en Italia en el 2016. Yo aún trabajaba allá por Roma y pasó este temblor que no fue muy fuerte, fue nada más un 6.2. Pero ¿qué pasó? Que prácticamente destruyó completamente un pueblo, que fue el pueblo de Amatrice, donde tuvimos más de 300 muertos y la mayoría de los edificios del pueblo no existían. Empecé a ver muchas cosas que no pensaba, como por ejemplo la calidad del material que se utilizó para los muros de la escuela, donde se tuvieron más de 30 niños muertos, si acuerdo bien los datos. Entonces allá empecé a pensar qué se puede hacer, es decir, cómo puedo yo ser responsable de mi propia seguridad, y allá empecé a investigar hasta que encontré el proyecto de Reinaldo con la K107, nos contactamos y empezamos a decidir de formar la empresa y de traer una visión común para el desarrollo del proyecto. ¿Qué viene para la K107? ¿Qué viene? Pues ya pasó. ¿Qué fue lo que pasó? La ayuda internacional. ¿Y a qué tipo de ayuda me refiero? Cuando me contacta Flavio, como lo acaba de mencionar, prácticamente ellos aprendieron de lo que les pasó en el 2016. Me contacta, sabes que oye, estoy interesado en apoyar el proyecto K107. Efectivamente, acepté el apoyo de Flavio, es decir, de todo un país, hablamos de Italia. Prácticamente fundamos Andromeda Instruments. Ahora ya contamos con un primer centro de distribución, desafortunadamente en una de las zonas más afectadas en la Ciudad de México, es decir, la Roma Condesa. Hablamos de nuestro primer centro de distribución en la calle Durango número 208. Ahí ustedes pueden empezar a hacer un punto de contacto para que ustedes estén prácticamente iniciando el proceso de adquirir una cápsula. ¿Y en qué consiste este proceso? Prácticamente en contestar un cuestionario muy básico sobre información general del inmueble donde va a estar el dispositivo y también información personal de ustedes, para cuántas personas quieren el dispositivo y qué dimensiones corporales son las de ustedes. ¿Algo más que quieran agregar para el público de Horizonte Iberoamericano? Por favor. Yo creo que acá es importante mencionar que Andromeda Instruments, a través del proyecto K107, está intentando de ver el problema de manera diferente. Entonces, ¿por qué no focalizarnos en salvaguardar las vidas mismas de las personas? Y salvaguardando ellos, nosotros estamos convencidos que no habrán tan afectaciones como fueron en estos devastantes temblores en septiembre. De hecho, hay un centro de estudios económicos y sociales del tercer mundo que creyó en el proyecto, que nos mandó a Italia a representar al país ante la Agencia Espacial Italiana, donde presentamos el proyecto, donde estuvimos con el grupo Lucano, que les agradecemos el enorme apoyo que le dio a México en estos dos últimos sismos que pasaron en el mes de septiembre, cuyas brigadas rescataron a muchísimas personas de los escombros. Les damos un enorme saludo desde México y les agradecemos la atención que nos dieron ahora que representamos al país en el evento de Resiliencia de las Naciones Unidas, donde representamos al Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo y a la cápsula K107. No obstante, cuando presentamos el proyecto en la Agencia Espacial Italiana, antes de presentarnos aplaudieron porque somos el primer país a nivel mundial que estamos proponiendo algo real, algo tangible, algo que va a aumentar la probabilidad de supervivencia de un ser humano ante un desastre natural.
¿dónde podemos encontrar información para que la gente y el público de Horizonte Iberoamericano sepa más? Muy bien, actualmente tenemos nuestra página en Facebook que es Cápsula K107, tenemos el Twitter donde nos pueden seguir, tenemos una página web que se llama www.capsulak107.com y prácticamente un lugar establecido en la colonia Roma, que es en la avenida Calle Durango 208, donde ustedes pueden tener una atención personalizada a partir de la segunda semana de diciembre del 2017. Reinaldo, Flavio, muchas gracias por estar aquí en este foro que está abierto para ustedes y esperamos tenerlos pronto de regreso. Muchas gracias por invitarnos. Continuamos. Trabajar más de lo normal puede que sea bien visto por los jefes, pero no por los médicos. Esto según un especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Veamos por qué. De acuerdo a datos brindados por Rodolfo Nava, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, las personas que laboran hasta 11 horas al día son más propensas a padecer depresión y a sufrir un infarto cardíaco. El experto explica que en México se trabajan 2.246 horas al año, lo que lo convierte en el país donde más se trabaja. A esto se le suma que las personas se retiran a los 73 años y que el promedio de vida es de 75. Esto es posible porque no hay ninguna institución que realmente se encargue de elaborar y hacer ejercer programas de entrada y salida, salarios, control de niveles jerárquicos, entre otros aspectos. Quien elabora esto es el jefe o patrón y lo hace bajo criterios personales y de interés, afirma el especialista. Autoridades de salud en el trabajo de la Facultad de Medicina aseguran que la mayoría de las legislaciones mundiales estipulan que una persona debería laborar 40 horas a la semana como máximo, pero la nuestra establece 48, sin contar tiempos extras. Esto trae como consecuencias problemas físicos, psicológicos y deterioro en las relaciones familiares. Algunos de los efectos negativos en la salud son: el estrés aumenta la hormona que incrementa los niveles de azúcar y favorece la diabetes. Debilita el sistema inmunológico. Causa problemas digestivos y estimula la secreción de ácido gástrico. Eleva la presión arterial y provoca infertilidad. Causa irritabilidad, palpitaciones, cansancio o dolores de cabeza permanentes, así como falta de apetito o gula. Trastornos del sueño que provocan fatiga crónica e inciden en el menoscabo físico y anímico propios de esta condición. México no solo sobrepasa, sino que duplica el tiempo trabajado en Alemania. Sin embargo, esto no se traduce en productividad. En este fenómeno confluyen dos aspectos: la organización y la satisfacción del empleado respecto a sus deberes. Por ejemplo, las compañías alemanas suelen brindar condiciones por arriba de lo estipulado en las normatividades europeas, lo que genera mayor compromiso entre sus empleados, mientras que las mexicanas ofrecen escenarios malos y adversos por lo que la gente se desmotiva, expuso el académico. No hemos legislado lo suficiente y cuando se intenta poner orden en este tipo de asuntos, suele haber oposición de los empresarios. Por ejemplo, hace 5 años se elaboró una nueva tabla de enfermedades de trabajo, propuesta que no ha visto la luz debido a presiones de los dueños, concluyó Nava Hernández. Cuicuilco es una zona arqueológica ubicada en el sur de la capital mexicana y que, para muchos historiadores, es una de las más antiguas e importantes del Valle de México. Veámosla en el siguiente collage.
tiempo de despedir esta emisión de Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por su compañía. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube ILSE TV, en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Pónganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o envíen sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilse.edu.mx. Y los esperamos aquí en nuestro siguiente programa. Se despiden de ustedes Briana Ponce y Pepe Unzueta. Hasta pronto.